izan beste kirolari batzuk baditu, Lierni-Osa, Garbine eta Nerea, baina lehenengo eta behin hemen jarriko doguz begiak alde batetik Karmele Gisasola, oraintxe harriaren aurrean dagoena. Epaileak prest. Da comienzo la prueba de pentatlón por parejas. Karmele Gisasola, campeona de Euskal Herria de levantamiento de piedra y de yunque, le ha dado paso a Ainise Pérez, que nos ha venido de Bedaro, un bonito lugar en la costa. Ia, por otro lado, la que está levantando ahora mismo nos ha venido de Segovia, Julia Martínez, que allí también hay afición y desde aquellas tierras nos vienen, se federan aquí en Vizcaya y pueden tomar parte hasta en los campeonatos. Lo único que se le pide a cada concursante es que estén federados. Eta orain jasotzen ari dana Garasi Arruti, de aquí, de Bilbao. Pues ahí andan, bajo la inspección de los jueces, que cada vez que levantan, y si es válida, levantan la mano 20 veces cada pareja. Karmele ha terminado su labor, quiere decir que ya las 20 alzadas están a llegar. Ainise terminando su trabajo, que también ha terminado. Luego la pareja conformada por Karmele y Ainise toma la delantera con 20 alzadas. Julia Martínez, que le da paso a Garasi Arruti. Eta Karmele hasi da, Giza proban, untza bat egin beharko dau, gero Ainisek beste bat egiteko. Vamos a recordar un poquitín el palmarés. Karmele Gisasola, natural de Mayavia, es la actual campeona de Euskal Herria de levantamiento de piedra, de levantamiento de yunque y subcampeona de pentatlón individual. Un portento, y hoy tenemos la ocasión de disfrutar de su actuación. Cuando llegue al otro lado, después de haber arrastrado la piedra de 250 kilos, le estará esperando Ainise Pérez. Ahora mismo empezarán las contrincantes. Julia Martínez, que siempre se dice que no corre el volumen. Arrastrando la piedra, Julia Martínez. Decía que no mirando su constitución se puede saber hasta cuándo puede llegar. Karmele está completando su labor. Una plaza, un clavo. Recordar que estas no tienen ningún clavo. Aquí hay que estar a tope. Pero en el argot de las piedras se llama a cada plaza, a cada ida se le llama clavo. Acaba de pasarle el cinto para agarrar a la piedra Karmele a Ainise. Otra mujer que nos viene de la costa de Ea, del barrio Pederana. Bonito lugar. Ahí está arrastrando 250 kilos. Y Julia Martínez, que no desiste en su labor. Karmele y Ainise, que quieren mantener la ventaja. Julia Martínez y Garasi, que quieren seguir por detrás sin perder la estela. De momento con un poquitín de ventaja Karmele y Ainise. Aquí, como dice el refrán, no importa el caerse, hay que levantar y seguir. Aparte de fuerza,
estos trabajos requieren mucha técnica. Horretarako, zer esanik ez, etxean asko egin behar da, ekitaldi asko, ondo probatu, sakrifikatu eta jardun. Eta etxean egindako lanak orain hemen Bilboko Arriagako plaza honetan erakustaldi gisa neskak erakusten. Aupa Julia, que te queda solo un metrito. Eta bai ez dio epaileak. El juez ha confirmado que ha llegado al punto final de su clavo. Pasará el relevo a Garasi Arruti, que esta chiquita es de aquí, de Bilbao. Garasi Arruti, otra campeona. Aupa Garasi, así da Garasi B. Eta bien bitartean, el juez acaba de dar también por válida la plaza a Inise y llevamos una ventaja de un clavo. Carmele Guisasola, que está en estos momentos cortando la madera de haya. Se han metido pues en la tercera prueba, tercer deporte. Recordaros que en el deporte rural vasco hay 18 modalidades y de esas 18 modalidades en estos momentos estamos viendo 5 modalidades unidas una a la otra, que es lo que hace tan difícil esta modalidad de pentatlón, que el mes que viene tendrá lugar el campeonato de Euskal Herria, primero el 9 de septiembre con las eliminatorias y el último sábado de septiembre en la Plaza de Toros de Azpeitia suele tener lugar la gran final del pentatlón individual. Garasi Arruti es una atleta muy dura, de profesión bombera. Aquí están Julia y Garasi intentando pillar poco a poco a Carmele y a Inise. Aupa Garasi, esetxi, apurke badoi harria. Lehen esan dudan lez, entrenamentu asko eta entrenamentu onak egin behar izaten dira ona plazara etorri orduko. Gainera kontutan hartuta gaur egiten daben berozapa honekin. Ondo entrenatuta etorri behar da bai. 3 laurden egin da gauz, beste laurdentxo bat gelditzen jako. Eta badoi apurke, Garasi Arruti, bien bitartean, Carmele Guisasola, euron lehengo enborraren bigarren aldeari ekinda, alde pixka bat lortu dabe, eta euron helburu izango da beraz horri eustea. Aupa Garasi, amaitzen. Aupa Garasi. Julia Martinezek hartuko da txanda eta aizkoran hasiko da. Julia Martinez horretarako lehengo, Garasi Arrutik. Amaitu egin beharko dau bere untza. Epaileak makilarekin esaten dutzo. Noraino joan behar da ben, Aupa Garasi, txalo beroa Garasi dentzat. Merezi dauka, hori da hori Garasi. Epaileak bai ez dino, bigarren kirola be amaitu dabe,
Eta orain aizkoran hasi dira. Eta bien bitartean Carmelek eta Inisek amaitu dabe euren lehenengo enborra. 55 ontzakoa. Eta 55 ontzako honekin alde pixka bat hartu dabe. Gaur kontutan izan ez dela txapelketa baizik eta erakustaldi bat. Aupa Julia. Julia, que nos viene de Segovia. Que ella es de por sí levantadora de piedras. Y me ha dicho que le han encargado un acueducto pequeño, que el acueducto grande era para el agua fría. Y que le han encargado para ella ahora un acueducto pequeño para agua caliente, algo así me ha dicho, en Segovia. Hoy no nos hace falta mucho calor. Ya tenemos Garasi, que nos ha empezado a un buen ritmo. Entre ellas se tienen que dosificar, ellas son las que tienen que pensar cuándo dar el relevo a su compañera. La cuestión es que tienen que finalizar sus trabajos. Hoy volvemos a repetir, no estamos en un campeonato, estamos en una exhibición. Hoy lo que queremos es demostrar al público la calidad de nuestros atletas. Hoy vuelvo a repetir, 7 féminas serán las que actúen en la Plaza Arriaga todos los días a las 12. Aquí estaremos con el deporte rural. Recordar otra vez, no me voy a cansar de decirlo, 18 modalidades, de las que hoy vamos a disfrutar de unos 7-8. Aupa Julia, poquito a poquito, realizando su labor, va a llegar a la mitad de la madera. Entre ellas se tienen que arreglar. Carmele Guisasola, que acaba de dar comienzo a la segunda parte del tronco pequeño. Quiere decir que de un momento a otro darán término a su tercera labor. Han empezado con la piedra de 50 kilos 20 veces, 2 plazas a la piedra de 250 en arrastre. Siguen con la madera. Y todavía nos quedan otros 2 deportes, emulando a los trabajos de los caseríos que se solían realizar poquito a poquito, esos trabajos que se han ido declinando hacia el deporte y que hoy día tenemos la oportunidad de deleitar con estos deportes la tradición y la cultura de Euskal Herria. Amaitu dabe